que es cierto que yo no venía preparado. Me cogieron de sorpresa porque mi idea era venir a enterarme de esta presentación de Luz Marina. Y para mí fue más una emoción lo que sentí con la presentación tuya, excelente, por lo demás, pero me tocó mucho el corazón de los recuerdos. El primer recuerdo, grato e ingrato por muchos aspectos, fue la casa donde se fundó la clínica Monserrat, la casa del barrio La Merced. Sí. Yo trabajé allá con un colega muy querido como residente. En esa época no se llamaba interno, o era interno y no residente. Dormíamos en el último piso con los pacientes, de manera que a la mitad de la noche no era raro ver que un paciente se entrara, irrumpiera en el cuarto de los residentes, y la angustia era bastante seria. Entonces, desde ahí viene mi vínculo y mi conocimiento de la clínica Monserrat. La presentación que hizo Luzma sobre la teoría psicoanalítica me parece excelente. Hizo un gran resumen de todo lo que podemos considerar hoy en día como la teoría básica psicoanalítica. En el último encuentro didáctico que tuvimos en la sociedad, el tema fue, y es sorprendente, ¿no? El tema de discusión fue psicoanálisis por Skype. El psicoanálisis, en cuanto ciencia, yo creo que no puede escaparse al espíritu de los tiempos y a los cambios que se vienen dando en la tecnología, que son de manera exponencial, de manera que uno no alcanza a adaptarse a un cambio cuando ya viene otro. Eso es una de las características, creo, de lo que tú llamabas también, hablabas de la posmodernidad. El WhatsApp. No voy a hacer nada. En esos cambios ha habido uno importante, y es que el psicoanálisis heredó el modelo médico, el modelo de la psiquiatría: diagnóstico, historia clínica, pronóstico, tratamiento, y obviamente la psiquiatría, en cuanto ciencia, como rama de la medicina, tiene que seguir manteniendo su esquema médico. Pero me parece, y me decía Luzma, que es la única facultad, la de Bosque, que tiene esta enseñanza del psicoanálisis en la formación del psiquiatra. Parece que ya no hay ninguna otra. Es decir, existe la cátedra, existen algunos seminarios, pero no transversal como lo tiene el doctor Henry García y la doctora Margarina Ivana. Esto me parece excelente, excelente estas clases. Hay un problema, y ahí puede que yo sea un poco exagerado, pero el problema es que es la teoría lo que se aprende. Pero lo básico no es la teoría, sino lo básico es la capacidad de la persona, es el ser humano, en lo que tú decías, con su capacidad de empatía, de recibir las angustias del paciente, de metabolizarlas y de volvérselas metabolizadas para que las pueda. Y esto necesariamente no se da. Por eso lo que yo creo es que para ser psiquiatra, y esto es donde digo que es un poco exagerado, seguramente muchas personas no van a compartir esto, hay que tener una psicoterapia personal.
una psicoterapia personal que evita tratamientos muy de orden teórico, pero además que protege al terapeuta de ser contaminado con los conflictos del paciente y devolverle también lo que realmente no es lo que estaría en el fondo, en el inconsciente del paciente, haciéndolo sufrir. Yo creo que el psicoanálisis cambió definitivamente la psiquiatría y desde un tiempo para acá, yo no sabría desde cuándo, desde un tiempo para acá estamos hablando de la psiquiatría dinámica. Quiere decir, como yo lo entiendo, es que la psiquiatría introdujo dentro de sus teorías todo lo psicoanalítico. Otro punto importante es que el narcisismo, eso sí que es un problema complicado, porque el narcisismo no se puede tratar diciéndole a la persona, es que usted es un narciso, volviéndolo teórico. Yo me acuerdo de una paciente hace muchos años que llegó al consultorio y estuvo 5 años y se fue igualita. Uno de los errores que yo creo que cometí fue que un día le dije la palabra narcisismo. Al decirle la palabra narcisismo, la convirtió en un modelo, en una cosa teórica resistencial. Entonces me decía, una cosa hasta simpática, una persona muy especial, muy inteligente, brillante, y me decía, doctor, llegó su narcisa. ¿Y yo qué podía hacer? Bueno, sí, llegó su narcisa. Pero eras tú. Y de manera que para poder llegar al tratamiento a fondo de un verdadero narcisismo se necesita mucha profundidad en un análisis. El ejemplo más grande es el narcisismo de los psicoanalistas, ¿no? Entonces estamos hablando todo el día de narcisismo, y es que este paciente es un narcisista, y es que este fenómeno que trae sí, es un narcisista, ¿no? Pero vamos a preguntarnos cuál es el analista que realmente ha llegado a esos núcleos narcisistas en su propio tratamiento. Empezando porque inicialmente para Freud el narcisismo era inanalizable porque no podían hacer transferencia, ¿no? Como decía Tufik Meluk, gran maestro, decía, el que dice que Freud dijo no ha pasado la página. Y 10 años después de la introducción al narcisismo, donde Freud afirmaba esto de el narcisista no puede hacer transferencia y no puede ser analizado, 10 años después, no recuerdo exactamente el nombre del trabajo, dice todo lo contrario, ¿no? Ya he podido ver cómo algunos pacientes psicóticos paranoides han sido susceptibles de tratamiento. Perdóname, es que creo que eso es una característica que ojalá pudiéramos tener todos. Freud echó para atrás muchas veces, Freud rectificó, Freud revisó sus teorías, Freud hizo un receso en el cual se replanteó las cosas y él no tenía ningún problema en decir, me equivoqué en este punto y la cosa no es por aquí sino por acá. Y el análisis sigue en este proceso de cambio. Hoy sabemos que los narcisistas hacen transferencia, pero lo que tú dices, ¿no? Después de un proceso profundo y largo. Claro, y eso nos lo enseñó Colt a través de sus dos constelaciones básicas del yo, el ser grandioso y la imagen idealizada de los padres, ¿no? Esas dos constelaciones se reproducen en la transferencia, contratransferencia, tal cual. Entonces, para poderlos tratar hay que esperar que esas dos constelaciones aparezcan
aparezcan en la transferencia para poderlas trabajar. Entonces, lo que yo quería señalar de todas maneras es el peligro de volver todos los conceptos muy teóricos, ¿no? Y no llegar realmente a la vivencia de los impulsos y de lo que está sucediendo en una terapia. No sé si... Muchas gracias. Doctora Luz María, muchas gracias por su presentación, me encantó. Todo lo que usted comentó lo vi, me parece muy interesante. Un poco para el doctor Eduardo y la doctora Luz María, si pensamos que este es como el modelo que nos identifica, ¿sí? El modelo de enseñanza aquí en la clínica, y este está vinculado a la Universidad del Bosque directamente. Si pensáramos en una escuela propia nuestra, ¿cómo plantearían ustedes el diferenciarnos o cómo podríamos defender que eso es propio de nuestra escuela que está vinculada en este momento a la Universidad del Bosque? ¿Cuál sería la diferencia? Pero Iván Le damos la palabra al doctor Iván. Pues claro que este es el modelo que nos caracteriza y por supuesto que es el modelo que nos caracteriza y la verdad es lo que la identidad nuestra a nivel de la psiquiatría del país, ¿no? Cualquiera que piensa en una escuela psicodinámica piensa regularmente en la escuela de la Montserrat, con la Universidad del Bosque y también en la escuela de la Universidad Javeriana, que ha hecho una labor importante. Como dice Luz María, tal vez no tengan tan transversalmente esto, pero son solo estas dos escuelas las que tienen ese sello. No sé si eso responde lo que dice. La pregunta era que si nos diferenciaríamos cuando vayamos a hacer universidad o cómo sería la cosa, teniendo en cuenta que nos iniciamos en 1951 en la 34 con séptima. Sí, el asunto de ser universidad como ser simonal es un asunto que todavía no está en firme, pero la idea es que la diferenciación no va a ser en la esencia, el posgrado que nosotros asumiremos paralelo al de la Universidad del Bosque, con el que vamos a continuar evidentemente hasta que la Universidad del Bosque quiera seguir siendo nuestro aliado, va a tener los lineamientos psicodinámicos. Sí tiene que tener una diferenciación en cuanto a contenidos, porque pues uno no puede pasar un posgrado a otra parte que sea idéntico, no tiene que tener su propia identidad. En cuanto a contenidos y seguramente en cuanto a duración, el posgrado del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso en su posible escuela de salud mental simonal seguramente va a tener 4 años. Es una de las cosas que lo identifican. Como ocurre en el mundo, ¿no? Como ocurre en muchas escuelas en el mundo, ¿no? Tal vez esa es una discusión bastante importante porque a veces los 3 años se han vuelto insuficientes en un país con tantas dificultades para acceder a la educación de especialización para un residente que se vuelve una adolescencia tardía, digo yo, dependiendo de sus padres, con muy poco apoyo económico estatal. Pues es diferente a hacer un posgrado en Suiza, donde son 7 años pagados, muy bien pagados para ser sinceros, por el gobierno del país. Es complicado eso, pero cada vez es más fuerte la presión y varias universidades han pensado en eso. La Universidad de Rosario y la Universidad de Antioquia, que yo sepa, tienen ya el plan para la Javeriana también. Sí, Carlos Felizola también han mencionado que van a ser 4 años de posgrado, porque es que los contenidos, lo he dicho, son muchísimos y esa es la tendencia en el mundo, ¿no? A estudiar más, a profundizar más en cada tema. Y se me ha olvidado decir que yo estoy muy agradecido por este reconocimiento de Henry y de Iván para estar en esta mesa. Y me gustaría
volver a insistir en el espíritu de los tiempos y cómo tenemos que ir cambiando nuestras estructuras de formación, nuestras estructuras de los seminarios, el programa académico. Ya de hecho la sociedad se ha hecho mucho en ese sentido, ¿no? No sé si alguien más quiere. El doctor Líbano, Gracias, muy amable. Para algunos de ustedes que no saben quién soy yo soy un psicoanalista de adultos, adolescentes y niños. Me pasé 50 años en Estados Unidos y regresé hace unos pocos años a semi-retirarme aquí. Y ahora estoy muy vinculado con la asociación, siendo el presidente del Instituto del Ideal. La pregunta que escuché obviamente genera una idea en mí que parecería traducirse en querer, a medida del proceso de maduración, de autonomizarse, de independizarse, de lograr un estadio de madurez suficiente para poder lograr una identidad propia. Esto es muy bueno, naturalmente que sí, para todo ser humano, pero esa es una de las metas primordiales del proceso, no solamente psicoanalítico, sino en la aplicación de las ideas analíticas de Sigmund Freud. Es una de las metas a perseguir más importantes para cada uno de nosotros como individuos, no como pertenecientes a un grupo A, B o C, a tal universidad o a tal otra. Y a través de los tiempos, obviamente, de distintas formas de tratar de lograr esto. Quizás los hindúes, a través de sus prácticas, buscan en la meditación, por ejemplo, encontrarse dentro de sí mismos para trascender más allá de lo que son, para poder ser más creativos, más productivos, mejores seres humanos. Y esta idea de la meditación se repercute en muchos otros ámbitos, como quiera que sea, para tratar de buscar dentro de nosotros un mejor ser, un mejor yo, en consonancia con lo que nos rodea, y para poder sublimar, canalizar nuestros instintos agresivos y sexuales en una forma más productiva, mucho más benéfica, mucho más socialmente benéfica, y no tanto desde el punto de vista narcisista, que uno lo hace por sí mismo, no por los demás. Esto me recuerda, y perdónenme el hecho de que me expandí un poco más de lo que quería, pero me recuerda que aplicarlo ya en el bolsillo. Y esto se aplica a la manera como uno piensa acerca de la idea de la madurez emocional. Un momento, por favor. Ya la billetera es madurez. Está vacía. Llena de cartas de crédito que hay que pagar. Yo me hice en la Menninger, allí salí de la Javeriana, soy del Gimnasio Moderno, luego de la Javeriana, y luego salí de allí para Estados Unidos y me hice en la Menninger, la Escuela de Psiquiatría en Topeka, Kansas. Allí hice psiquiatría, neurología, y luego pasé a psiquiatría de niños y adolescentes, y eventualmente regresé y después hice psicoanálisis de adultos, adolescentes y niños. Pero allí en América tuve la oportunidad de tener un profesor extraordinario que fue uno de los fundadores de la institución, el doctor William Menninger, que era un amigo íntimo del presidente Kennedy, y fue el que dirigió como general todos los servicios de psiquiatría y neurología
durante la Segunda Guerra Mundial en el Teatro de Operaciones de Europa, y cambió la psiquiatría radicalmente, porque en vez de evacuar a los que se enfermaban mentalmente, los retenía en el campo de operaciones y no los evacuaba, con la intención de darles el mensaje de que eran recuperables, que no se iban a convertir en residentes eternos de un asilo en Estados Unidos. Y él, William Menninger, dijo esto, que lo considero muy a propósito de nuestra charla hoy. Muy agradecido por tu presentación, me encantó, muchas gracias, y por tus palabras también. Él hablaba el criterio de la madurez emocional, y él decía así: tener la habilidad de lidiar constructivamente con la realidad, tener la capacidad de adaptarse a todo cambio, tener la habilidad de relacionarse con libertad de síntomas que son producidos por tensiones y ansiedades, tener la capacidad de hallar más satisfacción en dar que en recibir, es decir, lo opuesto al narcisismo. Como con Kohut, la empatía, tener esa capacidad de entregarse al otro, de ponerse en los botines de la otra persona. Tener la capacidad de relacionarse a otras personas en una forma consistente, de tal manera que haya una mutua satisfacción y ayuda. Tener la capacidad de sublimar, de canalizar los instintos y las energías hostiles y libidinales sexuales en una forma creativa y constructiva. Y el último, pero no por ello el menos importante, pero yo tal vez el más importante de todos, tener la capacidad de amar. Y para poder amar, como hablaban del narcisismo, no se puede amar a alguien si para comenzar uno no se ama a sí mismo. Y generalmente somos el producto de nuestros padre y madre, y si fuimos amados podemos amar, pero si no lo fuimos, si fuimos abandonados, abusados o rechazados, mal podemos hacer lo que no recibimos. Muchas gracias. No sé, doctora, a ver si se quedó claro. Porque definitivamente lo que dicen ambos profesores es que la autonomía es producto de la madurez emocional. Y bueno, seguiremos con ese y todavía mucho más profundo seguramente. Adriana. Sí. Buenos días, yo soy Francisco Borges, soy médico general, aspirante al posgrado de psiquiatría de esta universidad. La pregunta es la siguiente: me llama profundamente la atención aún en nuestros días cómo la psiquiatría y, bueno, más que la psiquiatría, algunos psiquiatras tienen un completo desconocimiento todavía de la parte psicoanalítica. Digamos, más allá de la parte humana como tal, que es la profundización precisamente de lo humano, que sabemos que es algo creado a través de la cultura, de la palabra, de la sociedad, y terminan de alguna manera tratando la parte únicamente biológica. Creo que a la larga, sin poderla diferenciar de lo animal, o de lo que decía Lacan en algún momento del nicho biológico, cuando entramos y vemos que definitivamente el ser humano es algo que está más allá de lo biológico, que está creado a través de, pues a mí como médico y como aspirante me llama la atención que tengan ese desconocimiento todavía de lo que es el alma humana, lo profundo, donde hay que realmente entrar a ver en dónde es que sufre el ser humano y no únicamente desde el punto de vista biológico. Entonces quería como hacerles esa pregunta de ustedes qué piensan, hablando precisamente de la formación
del psiquiatra en este momento en nuestro país. Gracias. Pues doctor, creo que le quedó claro que esta es la escuela que debe escoger, ¿no? Creo que le quedó claro, doctor, que esta es la escuela que tiene que... No tiene, ¿no? Uno tiene que morirse en la vida nada más. Pero si entiendo bien, está señalando todavía las dificultades que tiene el psiquiatra para involucrar en sus conceptos y en sus conocimientos lo psicodinámico. Y realmente lo que yo he oído muchas veces es citas cada mes, ¿cómo sigues? Mejor baje la droga, o cambiémosla, o subamos la droga y venga dentro de un mes, ¿no? Ese tipo de tratamiento psiquiátrico, yo hoy día lo oigo mucho en los pacientes que han estado en ese tipo de consultas, ¿no? Pues gracias a ese tipo de consultas que es nuestro sistema de salud, doctor Borges, de cada 20 minutos. Creo que los psicoterapeutas psicoanalíticos egresados de esta casa y los psicoanalistas tenemos más consultas, de manera que no nos preocupemos, porque digamos que, pero es un dolor muy grande saber que este tipo de personas se limitan a una fórmula. Ayer oí un colega que jocosamente me preguntaba que si me habían dado regalos por el día del médico. Le dije, no, ninguno. Entonces me dijo, pues a mí nadie tampoco, pero eso sí, al próximo que llegue no lo formulo. Y eso me quedó sonando. Es una tendencia de los seguros. Hace unos años, doctor Líbano, es que no me acuerdo, Iván, estuvo con nosotros una doctora Silvia, no sé, chilena. Ella se fue con el doctor Kember en el momento en que tuvieron que salir de Chile, cuando la época esta del dictador. Y ella nos contaba, esto era cuánto, unos como 15 años tal vez, que tuvimos una cena acá, y nos contaba que los psicoanalistas allá definitivamente se habían negado, ¿no?, a asumir este tipo de seguros, donde el DSM-4N3 era en ese momento, ahora es el 5, es una lista de chequeo donde hay cada vez más y más síntomas, y es un computador el que, de acuerdo a la lista, dice qué diagnóstico tiene el paciente y cuántas citas puede tener. De manera que los psicoterapeutas, que además en Estados Unidos son no solamente psiquiatras, son terapeutas, nutricionistas, psicólogos, con una vasta formación además, han decidido apartarse un poco de eso de los seguros, no alienarse y no vender el trabajo, ¿no? Ahora hay una frasecita en Facebook muy interesante que dice: mi trabajo vale y yo cobro lo que merezco o lo que sea. De manera que no, nosotros sí propendemos por el conocimiento de la alma humana, y propendemos porque el candidato a psiquiatra que tenemos acá realmente sea un ser humano, y sea la palabra ser como tal, ¿no? Y ojalá con todos estos componentes bioéticos que lo diferencien de los demás, ¿no? Oía yo una conferencia hace poquito en YouTube, se estaba dando en España, con un psicoanalista español, y el que escribió el DSM-5, o el grupo que lo escribió, creo que es en Estados Unidos, y contaba, por ejemplo, que el duelo hoy día es considerado, después de 2 semanas, una depresión. El duelo que a las 2 semanas, el duelo de una persona querida, como un artículo que nos mandó el doctorito hace poquito, el duelo de una persona querida, según el DSM-5, solo puede durar 2 semanas. De lo contrario, debe ser medicado. Yo estaría medicada, por ejemplo, en este momento, por un duelo, ¿sí? De manera que... Qué pena, pero me tocaste un tema que he trabajado aquí con 2
pacientes de supervisión. Ambos casos de duelo en que las parejas lo abandonaron súbitamente, abruptamente, sin poder chistar nada. En el callejón del edificio me dijo: acabamos. Sin derecho a réplica. Sin derecho a réplica. Pero uno de esos casos decía lo que tú decías ahora. Pasaron 2 meses. Entonces, 2 semanas. no, pero ya pasaron 2 meses, luego el duelo ya pasó. Y lo único que había hecho era teorizar sobre el duelo para no vivirlo. En cambio el otro abandonado, lloraba y lloraba y lloraba y empezó a hacer lo típico del duelo, ¿no? A recordar todas las escenas, a recordar todo lo que pasaba y a decatetizar la libido puesta en cada uno de esos recuerdos, ¿no? Entonces son 2 tipos de duelo, uno no vivido y el otro El uno negado negado. y el otro de manera que no, aquí no propendemos. Por eso. Señor. Adriana. La doctora Adriana. Bueno, muchas gracias, Luzma, doctor Gómez. Qué rico tenerlos acá. No, pues, cuando uno escucha, uno como que estás navegando, ¿no? Como me dijo uno de mis sobrinos, porque decía que usaba mucho el internet, esas cosas. Y decía: tía, pero ¿qué dices tú si tú eres la que más navega? Entonces le dije: ¿por qué? No, que yo me la pasé todo el tiempo como pensando, como viendo cosas, como bueno, pero eso. Muchas cosas que han dicho, pues me han gustado y todas tienen que ver. Y ahora que estaban hablando de duelo y de separaciones, cuando la doctora Silvia Martínez, hizo la pregunta de que con el ánimo de hacer una escuela propia, con identidad propia, se diera el momento de la separación con la universidad con la que hemos estado siempre ligados, yo entendí, digamos, como desde lo más concreto también hasta lo más representativo, simbólico, ¿no? Y ese es lo más concreto y este programa, que lo compartimos porque estamos en equipo, pero que ha estado obviado por nosotros, ¿cómo hacer eso de esa repartición de bienes? Y el doctor Gómez acaba de hablar de otra separación y pérdidas. No creo que sea narcisismo, pero realmente, enlazándolo con la pregunta de nuestro colega aspirante al programa, yo creo que la universidad puede llorar un poquito por nosotros, porque de todas maneras nosotros vamos a seguir con lo que somos en esencia, y enlazándolo de nuevo con lo que nos decía el doctor Líbano, perdón, pues sí, tal vez separarse, si es el momento de separarse, con un camino que ya se ha construido, sea el momento de volar, o sea que seguramente habrá pues no solamente autonomía, sino más integridad. Y eso aplicándolo como la vida que nos toca vivir, yo creería que un poco ese sentido de conocimiento personal, de manejo de los, digamos, destellos sanos y benignos del narcisismo, nos permite un poco llevar a la humanidad, rescatando como los elementos más altruistas y más humildes que también pues existe en cualquier narcisismo, o sea, en cualquier persona, para poder ayudar a esta humanidad literalmente tan doliente y agobiada, tan llena de oscuridad, de falta de futuro, de negativismo, de todo eso, ¿no? Muchas veces llegan a la consulta porque han ocurrido hechos, acciones gravísimas, pero uno encuentra que a veces la persona, sea desde chiquito, mediano o grande, el solo hecho de encontrar a alguien que le quiere entender y que finalmente siente que le comprende, pues yo creo que en eso está muchísimo, y yo creo que eso es una de las cosas que nos liga, digamos, a la identidad de esta casa, ¿no? Uno no piensa que yo soy, sino pues que como que uno es un todo también de lo que se formó y lo que sigue siendo, ¿no? Entonces me parece bien lindo. Gracias. Bueno, es que cuando Luz María me dio la palabra me cogió en un problema administrativo. Pero miren, primero de todo, qué alegría
volver a oír a Luz María en estos viernes académicos. Como siempre, uno aprende, y además doble gracias a Luz María, porque además, como le dije, no fue un chiste, es cierto, es que traer al profesor Eduardo Gómez es un lujo muy grande para esta casa, y yo sé que viene porque tiene una admiración muy grande por Luz María Pinilla, así que muchas gracias, profesor. El mío de que recojan aquí. No. Un invitado permanente, profesor. En referencia al tema, es que yo creo que hay que hacer un par de aclaraciones. La primera está hecha, todavía no existe Simonar. La segunda la voy a hacer desde como director del posgrado de la Universidad del Bosque, y con la absoluta certeza de que lo que digo, y la certeza es una cosa difícil de decir, pero esta certeza es paradigmática. Aquí todos somos egresados de la Universidad del Bosque, los que hemos construido Simonar, casi que en el 90% somos egresados de la Universidad del Bosque, comenzando por el que les habla, que es el director del posgrado. Así que, evidentemente yo he acompañado el proceso de Simonar, pero no pensamos abandonar el posgrado de la Universidad del Bosque. Pensamos que Simonar, una vez se crea por el instituto, seguramente va a comenzar por el posgrado de psiquiatría, por un par de razones que son muy claras. La primera, porque lamentablemente el ministerio le negó a la Universidad del Bosque la posibilidad de reconocimiento, y oiga bien, esta es la ley del padre, el reconocimiento al instituto en los diplomas de grado, por ejemplo, de ser el instituto que hace sus estudiantes. Nosotros somos egresados de la Universidad del Bosque, pero todos los que egresamos de la Universidad del Bosque sabemos dónde crecimos, en estos corredores de la Clínica Montserrat y el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Nuestro diploma, el de Luz María y el mío, dice Universidad del Bosque, Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Esa es una de las razones. La otra es porque realmente nosotros tenemos que ampliar el campo de acción del instituto como formador de talento humano en salud mental, y para eso una universidad muy grande como el Bosque tiene algunas limitantes, porque nosotros lo que queremos es hacer muchos diplomados, hacer formación de auxiliares de enfermería, formación de talento humano que pueda ir al campo a tratar enfermedad mental. Aquí se ha hablado de hacer diplomados, se ha hablado del diplomado, pero hacer muchos diplomados que en este momento y por ley no los podría hacer el instituto. Entonces se nos va la vida en permisos y en cosas, y nosotros sí queremos esa autonomía para poder formar el talento humano que se necesita, no solo en la clínica, sino en el país, para ayudar a formar talento humano en salud mental. Así que esa es una claridad. Yo no creo que la Universidad del Bosque se vaya del instituto, la verdad no creo. No tendría por qué irse, pero los posgrados tienen, obviamente, si se van a hacer en esta casa, de hecho uno ya se hace y el otro es propiedad, pues tienen el sello que le dejó en la vida, y gracias al cielo, el sello de los psicoanalíticos psicodinámico, puesto en la psiquiatría como psicodinámico, y que en esta casa siempre lo hemos tenido claro, somos eclécticos, pero la escuela es psicodinámica. Evidentemente sí va a tener unas diferencias, y yo la verdad no voy a ser el director del posgrado ni el rector de esa universidad. Lo soy, pero en una universidad de papel mientras que se forma, pero cuando se forme, pues obviamente hay que darle la autonomía que necesita. Mire, Iván, me hiciste acordar, acuérdate de la época mía en la Facultad de Medicina. Nosotros teníamos posgrados con el Hospital Militar y con el Hospital San Rafael, teníamos varias escuelas, y funcionábamos y titulábamos a unos y titulábamos a otros. Pero entonces, oyendo todo esto, me puse a pensar por qué la última diapositiva que puse ahí, que plasmé ahí, pues, es la de Facundo Cabral, ¿no? Muy seguramente pues tiene que ver con el hecho de que mis hijos también se van de la casa y que voy a ser abuela, quiero sepa. Pero también seguramente inconscientemente sabiendo que todo esto que estábamos hablando hoy pues tenía que ver ya con tener una casa académica definida y propia, y que también nos va a doler obviamente
obviamente, eso es de lado y lado. Crecer, bueno. Y crecer, claro que sí. Bueno, no sé si... Cedemos, profesor Gómez, para que podamos pasar al almuerzo.